Acá tenemos un tiempito. Uh-huh. Bueno, bienvenidos a la clase 8. Estamos con la profesora Mireya Márquez de la Universidad Iberoamericana de México. Estamos aquí, como les he contado en el foro, en la reunión anual de la International Association of Media Communication Research en Leicester, Inglaterra. Mireya, bienvenida al curso. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo están todos? Bueno, Mireya, estábamos viendo con los estudiantes ahora estudios de caso respecto a el estado de las políticas de comunicación en América Latina. Cuéntame un poquito tu visión al respecto. ¿En qué estamos en América Latina según tu experiencia como investigadora? Pues bueno, lo que hemos atestiguado es un cambio radical de ruta. En los años 90, recordemos que se caracterizan primero por una transición política y democrática que fue acompañada por una ola de reformas neoliberales que vino a beneficiar a los grandes consorcios mediáticos. Y vamos a decirlo así, en el mundo hay dos grandes modelos de comunicación, que es el modelo privado. El modelo privado de comunicación implica que los medios, digamos, tienen derecho a financiarse vía los anunciantes. Es decir, que se está que la información se vuelve una mercancía en un mercado en donde otras informaciones tendrían que competir para que se supone el individuo racional en este modelo liberal pueda tomar la decisión de cuáles son esas informaciones o hacerse de una información completa a partir del discernimiento de varias. Entonces, tenemos el modelo comercial de Estados Unidos contra el modelo de public broadcasting, lo que se llama el modelo público de radiodifusión de Europa, ¿no? Inglaterra es pionero en eso con la BBC de Londres. Y entonces tenemos esta gran división, no solo geográfica, ¿no?, sino incluso de medios, porque América Latina nunca tuvo políticas de comunicación propias como tales, sino que se modelaron a partir de la experiencia estadounidense. Cuando la televisión llega a todos los países, México fue pionero también en la televisión, la tecnología estaba muy bien, pero nadie sabía qué vamos ahora a ponerle adentro a esta caja. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es la experiencia más inmediata? Pues Estados Unidos empieza entonces a comercializar el contenido. Se asume desde el principio que lo que la televisión tiene que hacer es venderle la experiencia al televidente. Y digo televisión porque generalmente las políticas de comunicación tienen que ver con la televisión. Están muy vinculadas al servicio audiovisual, exactamente. Más que a la de prensa, que además tiene su propia historia, que es mucho más antigua, pero en términos de televisión, la experiencia fue la similar a Estados Unidos. Los noticiarios los patrocinaba alguien, igual que en Estados Unidos. Entonces América Latina importó no solo la idea, sino los formatos, los contenidos, los fue adaptando. Nunca hubo, de fondo, México es el país paradigmático en este sector. Nunca hubo una reunión de todos de para qué queremos la televisión, cuál va a ser el papel que tiene la televisión en la sociedad. Por tanto, las políticas públicas encaminadas a la comunicación se fueron haciendo sobre la marcha, si bien nos iba, o en algunos casos ni siquiera se hizo, más bien se fue experimentando o se fueron previendo los peligros conforme iban surgiendo episodios, digamos, de alta tensión o conflicto, como la Guerra Fría, las guerras de Corea, la posibilidad que se tiene de hacer propaganda mediante la televisión. Mientras tanto en Europa, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, sobre todo durante las guerras mundiales, la información era muy importante, ¿no? Se asumía, al menos de manera teórica, que la información, más que ser una mercancía, es un bien público. Y por tanto, alguien tiene que cuidar del interés público, de tal forma que se asume que el interés privado, que es ser una empresa, no puede ser compatible con el interés público. Así que en la BBC, el Estado, mediante distintas formas, algunos por medio de lo que pasa aquí en Inglaterra, que es el famoso license fee, que es que cada británico paga una cuota anual como licencia, y otros a través
de designaciones presupuestales hacen funcionar una televisión a la que se asume como un bien público, como a diferencia del modelo liberal que prevaleció, privado liberal que prevaleció en el continente americano, en Europa el entretenimiento no sería el fin común, sino más bien la creación de un debate, sobre todo que haya representatividad de puntos de vista de los diferentes sectores que integran. Ahora, tampoco es monolítico el sistema público de radiodifusión, cada uno se fue adaptando a los contextos específicos de los distintos países europeos, que luego exportaron este modelo a sus distintas colonias, sobre todo los británicos y franceses, de tal suerte que América se quedó como el único enclave en donde la televisión, digamos, sobre todo la televisión y las radios, son netamente casi siempre privadas y donde la televisión pública no es tan fuerte. Entonces, por supuesto, ambos modelos tienen ventajas y desventajas, pero lo que termina ocurriendo en América Latina es que los medios privados, por supuesto, empiezan a representar pues, un problema mayor, problema mayúsculo, ¿no? No solamente el entretenimiento ni la baja calidad, porque claro, hay que atraer la mayor audiencia posible, y la mayor audiencia no es la erudita exquisita, sino más bien la de gustos populares, las de dramas, telenovelas, etcétera, sino que además nadie previó a quién se le iban a dar las muchas licencias de televisión y de radio. Entonces lo que ocurrió en todos los países de América Latina es que aquellos empresarios que fueran afines a los distintos sistemas, sobre todo a los autoritarios, que abundaron en nuestro continente, eran los que se hacían de esas licencias. Entonces, eso también es un modelo de medios que también contradice el modelo liberal. El modelo liberal supone que si el mercado te va a regir, tiene que haber competencia. En América Latina nunca hubo competencia, porque nunca hubo una política de comunicación que dijera 3 a ti, te tocan 3 a ti, pero no tienen que ser todas de derecha, a ver, tú son 3 a ti, pero de izquierda, o sea, para que hubiera un balance, nunca se hizo eso en América Latina. Entonces, en los 90s, con el neoliberalismo en todo el mundo, se empiezan a dar estos grandes patrones de excesiva concentración de propiedad en el mundo, ¿no? Pero sorpresa, América Latina tiene 3 décadas antes de eso que ya viene experimentando concentración. Para nosotros eso no es nada nuevo, y de nuevo México es un país paradigmático porque resulta que Televisa en cierto momento llegó a acaparar el 90% del mercado. 90%. Wow. Y era un monopolio totalmente, ¿no? O sea, nadie le podía competir a Televisa. Y además con consecuencias muy malas para la democracia, ¿no? Porque además, como dije, era un aliado del sistema priista que por 70 años gobernó México. Entonces las voces disidentes no se escuchaban en la televisión, la protesta social no se cubría en la televisión. Por eso es que es tan importante que estamos estudiando políticas de comunicación y derecho a la información, porque todo depende de cómo vamos a ver a la información como una mercancía en el que los ciudadanos somos clientes y podemos escoger entre ver Los Simpson, Big Brother, reality shows, Kim Kardashian, etcétera, o quiero que se me informe sobre los debates parlamentarios. El punto es qué clase de ciudadanía construimos, quiénes somos, cómo se discuten estos temas, ¿no? A todos nos gustaría pensar que todos vamos a ver, por ejemplo, los canales del Congreso, los canales judiciales, lo cual no ocurre. O sea, claramente... seguimos. Claramente las audiencias están pidiendo entretenimiento, pero lo que han hecho los europeos, es decir, sí va a haber entretenimiento, pero a la par que hay 30%, la BBC, por ejemplo, tiene una regla muy clara del 33%, que es 33% entretenimiento, 36% información neutral. O sea, la neutralidad es muy importante en el servicio público, porque se entiende que se tiene que representar a todos los segmentos. No puede haber racismo, no puede haber contenido sexista. No que no lo haya, pues, sino que en teoría no puede haber. El público tiene el derecho, los mecanismos legales para poner sus quejas, y aparte un 30%
educativo, a través de documentales. Entonces, claro, como esa es una política de comunicación que ya se da de facto en los modelos europeos, en la nuestra no. Entonces, ¿por qué tenemos la baja calidad de programación en nuestra televisión? Y sobre todo, ¿por qué México exporta tanta de esta programación al resto de América Latina? Pues precisamente porque nunca hubo de fondo una política de comunicación que rigiera el tipo de contenido. Si acaso con lo único en lo que sí se metieron los gobiernos conservadores fue con la moral social cristiana y con el status quo. Ahora vamos a hablar de eso. Etcétera.